Hola Salvador, gracias. Bueno, es un placer estar acá. Gracias por la invitación, Panorama Acuícola. La verdad es que interesante el tema. Me pidieron que hablara sobre las nuevas tecnologías que tenemos en Extrutech y cómo están apuntando hacia el tema de sostenibilidad. Vamos a tener una mirada un poco distinta sobre el tema de extrusión, poco porque normalmente uno habla de tecnologías y habla de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, pero enfocarlo desde el punto de vista de sostenibilidad es una mirada un poquito distinta y yo creo que es la mirada correcta, o sea, es definitivamente la mirada correcta. El planeta está al borde del colapso, como dicen algunos, yo estoy de acuerdo que es así y debemos tratar de apuntar en una línea mucho más sustentable y mucho más que sea permanente en el tiempo. Bueno, para eso he preparado una presentación. Voy a hablar bastante de números, porque creo que la mejor forma de enfocarlo esto es con números, porque cuando uno habla de tiempo, de que esto es mejor que el otro, no dice mucho, pero creo que los números son importantes y básicamente, como dice el título, avances en la tecnología de fabricación de alimentos acuícolas que hemos hecho nosotros en Extrutech para contribuir a esta sostenibilidad de los productos en la acuicultura, que es muy importante. Bueno, lo primero es mencionar un poco la eficiencia, mantener la eficiencia y calidad en conjunto con la sostenibilidad. No son cosas que van aparte, tienen que ir en conjunto. Primero, mencionar que ahí tenemos una foto de un típico extrusor, es un extrusor modelo nuestro, y la verdad es que nosotros tratamos de que los equipos nuestros sean lo más flexibles posible. ¿Y por qué es importante? Vamos a ir explicando un poco en el tiempo y cómo afecta eso en tema de costos y eficiencia. Podemos fabricar con alimentos con el típico proceso tradicional o podemos también agregar algunas tecnologías que hemos desarrollado justamente para hacer el proceso más eficiente. En este caso, esa válvula que se instala en la punta del extrusor, nosotros le llamamos EMB, que es un acronismo del inglés que se llama Energy Management Valve, una válvula que, como su nombre lo dice, maneja el control de la energía, permite controlar la expansión, la densidad, la cocción, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta esto? Ya lo vamos a ver más adelante. Y con esta configuración que vemos ahí, podemos hacer alimentos básicamente de un color, alimentos acuícolas, camarones, tilapia, salmón, etcétera, distintas especies, y también alimentos de perros y gatos. Y voy a mencionar también el tema de mascotas porque en Latinoamérica, a diferencia de otras regiones, es muy común ver plantas de extrusión de alimento, haciendo alimentos de mascota y acuícolas en las mismas plantas. Entonces, aplican ambos conceptos. ¿Okay? También podemos hacer dentro de la línea de alimentos de mascota, algunos treats semihúmedos, cortos, largos, etcétera, distintas características. O también podemos hacer alimentos super premium con adición de carne fresca. En la parte de acuícola también es posible inyectar al proceso algunos slurries, algunos desechos, entre comillas, de la industria que se pueden moler y se pueden bombear directamente para aprovecharlo en distintas producciones. También, como dice ahí, se pueden hacer alimentos también grain free y soyas texturizadas y proteínas texturizadas. Con la misma configuración, si nosotros le agregamos lo que llamamos un cabezal multicolor, que es una tecnología exclusivamente enfocada a alimentos de mascota, podemos fabricar con el cabezal multicolor alimentos secos, pero de múltiples colores y distintas formas al mismo tiempo. No me voy a detener en esto porque como estamos enfocados en la parte acuícola, pero sí como tecnología es importante tenerlo presente. También podemos hacer treats semihúmedos, cortos o largos, ¿ok? Pero como una visión general. Con la misma configuración, con el mismo extrusor, si nosotros agregamos una válvula que llamamos ADT, que viene de un acronismo del control de densidad, podemos ya entrar en un campo muy diferente. Y esta tecnología nos ha llevado a un antes y un después en el tema de extrusión. Básicamente porque con lo que estamos haciendo hoy día con esta válvula, hemos convertido prácticamente el extrusor de un tornillo en lo mismo que hace un extrusor de doble tornillo. Siempre se ha dicho que el extrusor de doble tornillo es un equipo que permite mayor mezcla, mayor fricción, tiene varias bondades, pero también tiene un costo mayor. Pero
con estas tecnologías que vamos a revisar, podemos hacer los mismos productos con el mismo rango de materias primas y controlar las densidades y la expansión, etcétera, etcétera. Es por eso que podemos hacer de repente, con este equipo, podemos hacer alimentos de camarones desde 0,7 milímetros hacia arriba, con 100% hundible. Podemos hacer alimentos de tilapia 100% flotante. Podemos hacer alimentos de salmón con distintos niveles de adición de grasa. Recuerden que el salmón puede llegar hasta un 37 o 40% de grasa. Obviamente la grasa se aplica en un aplicador de grasa al vacío. También podemos hacer algunos alimentos de mascotas, treats. Tenemos clientes hoy día que están trabajando con esta configuración, alimentos acuícolas, alimentos de tilapia básicamente, 100% flotante, alimentos de camarón, 100% hundible, y alimentos de mascota, todos con la misma configuración, con el mismo extrusor, solamente cambiando la matriz. Eso reduce en forma importante los costos energéticos, los tiempos, la eficiencia de la planta y vamos apuntando a lo que estamos hablando. ¿Okay? Por eso lo menciono. Ahora, existen tecnologías, como veíamos, que es el mid-barrel valve, que es parte de este nuevo concepto, que nos permite, en fondo, separar el extrusor de la parte trasera, que sería la parte de cocción, logramos controlar aquí, y dejamos la parte delantera, que sería la parte de densificación o control de densidades en el fondo. Podemos hacer un producto que flote o se hunda, dependiendo cómo manejemos. Y la flexibilidad ha aumentado en forma importante. Ahí hay otra vista. Y este es otro aparato que también lo mencioné, que es una válvula que va en la punta, que se llama la EMV, Energy Management Valve. Y esta válvula nos permite controlar la expansión. Normalmente cuando nosotros estamos extruyendo, ya lo vamos a revisar más a fondo, pero cuando se está haciendo un alimento, sobre todo hoy día con los cambios fuertes de costos en materias primas, nosotros nos preocupamos de buscar materias primas más baratas. Y al cambiar las fórmulas, buscando la economía, inmediatamente afecta el proceso en la extrusión. Impacta inmediatamente en el proceso cuando hacemos pequeños cambios en fórmula y no logramos las mismas densidades o los mismos grados de cocción, la misma palatabilidad o las mismas digestibilidades. Entonces, poder tener un control sobre eso cada vez que hacemos un cambio es sumamente importante porque nos permite controlar en línea la expansión frente a cualquier cambio de fórmula. O sea, podemos cambiar la fórmula, no necesitamos parar el equipo, no necesitamos hacer ningún cambio de configuración y solamente con esta válvula podemos controlar muy eficientemente el grado de cocción, la expansión y la densidad de los productos. ¿Okay? Ahora, si queremos hacer productos extremadamente complejos, estamos hablando ya dietas normalmente enfocadas, no tanto en la parte de agua, pero en la parte de mascotas, de repente dietas sin cereales, sin gluten, sin almidón y con otro tipo de características, con niveles muy altos de carne y dietas mucho más sofisticadas, también tenemos la opción de hacer combinación de estas dos tecnologías y que nos llevan a hacer prácticamente lo que el cliente necesite. Por lo tanto, esa flexibilidad es la que con un solo extrusor podemos hacer múltiples cosas dependiendo de lo que el cliente necesite. Ahora, vamos a hablar de números, vamos a hacer algunos cálculos para darle sentido a todo esto, de lo que estamos hablando. Y hay algunas premisas de cálculo para que todos están bajo las mismas premisas. Voy a considerar una línea de extrusión de 6 toneladas por hora. La producción se va a considerar 22 horas al día de trabajo, 25 días al mes por 12 meses del año, eso van a ser los cálculos. El costo promedio de manufactura, obviamente hay empresas que tienen más costo o menos costo, pero esto es un número bastante consistente en la región de $70 por tonelada. Un costo promedio, incluyendo materias primas, obviamente no es un producto super premium en el caso de mascotas o en el caso de acuáticos, hay distintos costos, cada uno maneja sus costos, pero este costo de $700 también es un valor bastante promedio de la industria. Y un precio de venta de alimentos de $1.200, pensando en plantas que hacen tanto alimentos de mascota como acuícola. ¿Okay? El costo del vapor promedio, $50 por cada tonelada de vapor o 1.000 kilos de vapor, o en el fondo $0,050 por kilo. También es un número bastante promedio. Evidentemente, si las
las calderas son a gas y dependiendo del país, puede subir bastante ese costo y puede afectar más ese valor por kilo de vapor. Y finalmente el costo de la electricidad, 0,12 dólares por kilowatt hora. ¿Okay? Con estos números vamos a trabajar y le vamos a dar un poco de sentido a esta conversación. Entonces, ahorro en el consumo eléctrico. ¿Por qué es importante esto? Nuestros extrusores en Extrutech hemos tratado de que sean lo más eficiente energéticamente posible y que tengan una huella de carbono lo más baja posible. Por ejemplo, los extrusores en Extrutech con un motor de 200 HP llegamos a producir 6 toneladas por hora. No todos los equipos pueden hacer esta producción con esa potencia. ¿Okay? A modo de ejemplo, si comparamos con un motor de un extrusor de twin, doble tornillo, cualquiera de la industria, normalmente los extrusores para esa capacidad por lo menos van a estar en el rango de los 450 HP o 331 kilowatts de potencia, incluso 500 HP o más. Por lo tanto, hay una gran diferencia que se produce en la producción de alimentos. Por lo tanto, en este caso tenemos una comparación de 184 kWh a un costo promedio de 0,12, significa un ahorro de 22 dólares por cada hora de producción, o ahí están los números para llegar a un final de 145.728 dólares al año. ¿Okay? Solamente por efectos del motor que nosotros estamos usando en el extrusor. Nuestro cliente no nos va a pagar más por gastar más energía. Por lo tanto, la única forma de hacer más rentable nuestro negocio y más sustentable es con un consumo energético más bajo. O sea, se pierden en el fondo 3,68 dólares por cada tonelada de producto que se fabrica. ¿Okay? Por otro lado, tenemos la válvula, la EMB que estábamos comentando, que esta sirve para controlar la densidad en línea. Por lo tanto, si hacemos cualquier cambio de fórmula, no tenemos que parar el equipo para poder ajustar los orificios y las áreas abiertas en la matriz. Este equipo nos evita ese cambio. Entonces, los tiempos de ajuste de densidad frente a cambios en fórmula, normalmente detener el extrusor para tapar o destapar orificios toma alrededor de 1 hora y media para ajustar la densidad o expansión. ¿Okay? Eso es un promedio. Significa, acuérdense que significa detener el equipo de a poco, bajarlo, parar, abrir, muchas veces limpiar el extrusor, tapar o destapar orificio, y no tenemos la certeza si a la primera vez que hacemos esta operación realmente va a quedar bien ajustado. Pero asumamos que solamente haciéndolo una vez podemos ajustar. Si consideramos un extrusor que produce 6 toneladas por hora, significa que se dejarán de producir 9 toneladas en esa hora y media. Es producción que perdí. No pude sacarla porque estoy en el proceso de ajustar las matrices para lograr la densidad y la cocción necesaria. A esto hay que agregar las mermas por las partidas y paradas, que pueden andar en un rango de 350 para esta capacidad, 350 kilos. Se puede reprocesar parte de eso, sí, pero tiene costo. Y también hay otros costos asociados que no vamos a analizar acá, pero es solamente un dato que no es menor. ¿Okay? Si estos cambios de fórmula se hacen una vez al día, pensando que normalmente una planta no está cambiando las fórmulas todos los días, pero lo puede hacer una vez a la semana, que es una práctica que hoy día se está viendo, eso significa que como yo voy a tener más de 7 fórmulas en toda mi planilla de producción, significa que por lo menos si fueran 7 productos los que tengo que producir, voy a estar cambiando en el fondo prácticamente una vez al día. Puedo hacerlos todo el mismo día o separado en la semana, pero es para darle un contexto. Si estos cambios de fórmula se hacen una vez al día, esto significa que se dejan de producir 2.700 toneladas al año, solamente por estar ajustando cada vez que se decide hacer un cambio de fórmula y no logro alcanzar las densidades que se necesitan. En el fondo, esas 9 toneladas por los 25 días del mes y 12 meses del año me da las 2.700 toneladas en el año. Es un número bastante grande. Si consideramos un precio de venta promedio de los 1.200 dólares que dijimos, si el número es menor o es mayor, se puede hacer el cálculo, digamos, solamente para efectos de cálculo. Se dejaron de vender 3.200.000 dólares. O sea, es una locura de plata que se deja de vender el año solamente por estar parando 1 hora y media para estar ajustando las matrices.
¿ok? Además, el extrusor estuvo parado 450 horas al año, que son 19 días prácticamente. Y mientras tanto, toda la planta ha estado produciendo, ha estado consumiendo energía eléctrica, gas, vapor, etcétera. Porque en el fondo la planta, cuando yo hago estos ajustes, no paro el molino, no paro el secador, el consumo de gas, los elevadores siguen funcionando, todo está funcionando. Entonces la planta sigue consumiendo la energía, pero estoy produciendo 0 kilos. Eso es una ineficiencia tremenda y que obviamente afecta la huella de carbono, afecta todo lo que estamos conversando. Entonces, además, estas 450 horas que el equipo está parado. Si consideramos un costo total promedio de manufactura de $70 que dijimos, solamente esos costos incluye gas, electricidad, agua, vapor, etcétera. Se produce una pérdida de casi $190.000 al año. Los 2.700 toneladas a los $70 da ese número. Entonces, siguen las ineficiencias, siguen los paros y siguen los problemas. Aquí vamos a usar esta foto, este dibujo del extrusor para un poco enfocarnos en algunos conceptos básicos que son para nosotros tremendamente importantes y ayudan a la eficiencia, no solamente en calidad de producto, en el caso de los alimentos acuícolas, en tener una buena conversión alimenticia, sino que además tener un control perfecto de la fabricación del alimento que nos permita no parar el equipo, ser lo más eficientes posible y al menor costo. Entonces, lo primero, nosotros llamamos el rack de plomería, que va con el equipo. Antiguamente nosotros no proveíamos este rack en todos los proyectos, pero nos dábamos cuenta que los clientes cada vez que estaban en el fondo, instalaban ellos sus propias válvulas, siempre había algún error, siempre había problemas de diseño, y en el fondo la calidad del vapor y el caudal de vapor es tremendamente importante e impacta directamente en la cocción y en la calidad del producto. Por lo tanto, al tener este rack, el cliente solamente se conecta con vapor acá y con agua acá. Y tenemos todas las trampas y todo el diseño adecuado para llegar con la presión correcta al extrusor o al acondicionador, al extrusor y el agua al acondicionador y al extrusor. Está todo precableado y todo bien armado de fábrica, de tal manera es llegar e instalar. Eso facilita la operación y hace que sea mucho más fácil la instalación del equipo y nos aseguramos de que todo va a estar bien hecho. Luego, otra parte importante del proceso es lo que se llama el losing weight, que es el cálculo de kilos que están ingresando por pérdida de carga. Básicamente, ¿cómo funciona el losing weight? Funciona con la tolva que está abajo, es la tolva que pesa. Esa es la que está conectada a las celdas de carga que van a ir controlando el peso. Por lo tanto, esta tolva con el tornillo alimentador están flotando sobre una estructura que es separada a la tolva que está arriba y el resto de la estructura del edificio, porque tiene que estar flotando y controlando el peso. Y por pérdida de peso, a medida que va bajando y consumiendo kilos, va pesando y va controlando cuántos kilos exactamente están entrando al sistema. Hay una gran diferencia cuando esto se hace en forma volumétrica, manual, o se hace automática, y afectan la calidad y afectan en todo el proceso. Pero básicamente va tomando va pesando y este tornillo alimentador a través de un controlador, a través del programa, va ajustando la velocidad para mantener la cantidad de kilos precisa. Dicho de otra manera, en el fondo, la diferencia que es un sistema volumétrico de uno gravimétrico, vemos acá que en la operación volumétrica, normalmente el tornillo de alimentación está a una velocidad fija, RPM, este tornillo que alimenta acá. Y a medida que la tolva está más llena o más vacía, el peso que ejerce ese alimento, esa harina, sobre el tornillo, varía. Y al variar, por lo tanto, cuando tenemos más kilos, está más llena la tolva, la tasa de alimentación o el peso o la carga que se está haciendo sobre el tornillo va a ser mayor y por lo tanto vamos a llevar más kilos en el tornillo. Y como está alimentando a una velocidad constante, voy a tener un flujo de alimentación kilos por hora que no va a ser uniforme. Y como yo estoy inyectando vapor y agua en forma constante, voy a tener productos con más vapor, más agua, menos agua, o cualquier otra adición que yo esté haciendo, aceite, slurry o lo que sea, y por lo tanto me afecta el resultado. En la calidad de la cocción voy a tener más finos probablemente si está más crudo,
Si es alimento mascota, problemas digestivos probablemente, o en el caso acuícola voy a tener una conversión alimenticia no óptima porque no va a estar todo igualmente cocido. Ahora, comparado con un proceso automático, en este caso, a diferencia del anterior, la velocidad del tornillo se va ajustando de acuerdo al control de peso y nos entrega una tasa de alimentación kilos por hora pareja. O sea, sabemos exactamente los kilos que están ingresando en cada momento y esta variación de velocidad me ajusta los pesos que está ejerciendo la harina sobre el tornillo alimentador. Así funciona, ¿ok? Luego tenemos una parte muy importante que es el preacondicionado. Y en el preacondicionado es donde se produce gran parte de la magia. Es muy importante el preacondicionado en el proceso de extrusión porque determina muchos factores y entre eso la digestibilidad y la conversión alimenticia de los alimentos. Ahora, dentro de eso, nosotros tenemos una válvula que hemos desarrollado que se llama AVT, del acronismo Advanced Venting Technology, que lo que ha hecho es, en el fondo, ha venido a controlar la fuga de vapor dentro del sistema. ¿Ok? Nos ha permitido bajar la presión de vapor y nos ha permitido bajar el consumo de vapor. Como dice acá, normalmente los acondicionadores tradicionales pierden en promedio más o menos un 15% de vapor en el proceso. En el caso nuestro, no perdemos nada de vapor. Todo el vapor va al proceso y así no hay mermas, no hay pérdidas, y no solamente un tema económico, sino también un tema sanitario y un tema ambiental. Cuando tenemos vapor saliendo al aire, evidentemente la sala está llena de polvo, vemos típicos plantas de proceso llenas de polvo por todos lados, y la humedad va al techo, se oxidan los fierros, hay hongos por todas partes, bacterias, etcétera, etcétera. Para una planta, para un extrusor de 6 toneladas, más o menos como consumo máximo, estamos hablando de 690 kilos de vapor por hora. ¿Ok? Por lo tanto, a este costo, considerando el 15% de ahorro, más o menos nos podemos estar ahorrando $34,000 al año. ¿Ok? Que suma a toda esta seguidilla de costos o mermas o ineficiencias que podemos tener en las plantas, que se ven en las plantas normalmente. ¿Ok? Aquí hay un video de una planta operando con el típico sistema, la típica chimenea, y vemos cómo el vapor escapa, y es normal verlo, la planta sucia, obviamente, y vapor por todas partes. Eso es típico en un proceso de una planta de extrusión. Y vemos el techo todo oxidado, los fierros oxidados, y condensando el producto y goteando, por lo tanto cae al suelo, hongos, bacterias, por todas partes. Eso evidentemente afecta al proceso, no estamos hablando de una planta sanitaria para nada, y tenemos contaminaciones cruzadas. Ahora, con el AVT tenemos esta otra planta y la gracia de este video es que esta es una planta manual, vemos el panel manual, aquí no tiene sistema losing weight, o sea, no tiene que ver esta válvula con el sistema de control automático, sino que tiene que ver cómo funciona. Ahí está la válvula, cero vapor, no hay suciedad, esta línea está trabajando a 8 toneladas por hora, y si no es por el producto que vemos acá, bueno, si le pongo audio se va a escuchar el sonido de la planta, pero ahí está funcionando, pero está absolutamente limpio. No hay polvo, no hay olor, es muy, muy sanitario. ¿Ok? Entonces, esa es lo que hace la válvula AVT. Esa es la ubicación donde va, a la entrada, y las ventajas, en resumen, sin chimenea, sacamos la chimenea de vapor. Hay algunos extrusores, algunas compañías, que lo que hacen es tomar este vapor y lo llevan a un punto de condensación o de eliminación, lo tiran al ambiente. Lo que están haciendo en el fondo es manejar el problema, pero no solucionar el problema, porque sigo perdiendo ese vapor y sigue siendo más o menos un promedio de un 15% de vapor de pérdida, pero no voy a tener el problema de polvo en la sala, pero sí estoy perdiendo el vapor. Y la idea aquí es solucionar el problema. Y con esto lo solucionamos. Por lo tanto, menos olor, menos contaminación. Hay menos consumo de vapor, ya hablamos sobre el tema menor huella de carbono. Una cocción más eficiente, porque al poner esta válvula nos permitió bajar la presión. Normalmente los acondicionadores trabajan más o menos a 30 psi. Nosotros vemos que en nuestro acondicionador trabajamos entre 10 y 15 psi, o sea, la mitad. Menos presión y por lo tanto la entalpía, la transferencia térmica
que tenemos en el acondicionador mejora considerablemente y tenemos con menor vapor, tenemos una cocción más eficiente. ¿Okay? No solamente tenemos temas de costo, sino que además tenemos una destrucción total de patógenos. Hemos medido, hemos inyectado aquí salmonelas y las hemos medido al final del proceso y tenemos 0 salmonela. O sea, el proceso significa que penetra en cada micropartícula el vapor y el agua y alcanza por lo menos 75 grados que se requieren las salmonelas para ser destruidas. Por lo tanto, el proceso está validado y efectivamente tiene destrucción. Ahora, menos desgaste en las partes del extrusor, obviamente, porque en la medida que nosotros consigamos una mejor cocción de los almidones, esa masa va a estar más suave, estar más plástica, y por lo tanto la pasada por el extrusor es mucho más rápida, mucho más suave y requiero menos potencia de motor. Cuando yo tengo una masa que está más seca, que tiene mal preacondicionado, tengo una harina que necesita vencer una fuerza, necesito más fricción, más potencia de motor para poder lograr que pase por el extrusor. Entonces, evidentemente necesito un motor más grande, pero a la vez tengo un desgaste de tornillos y camisas mucho mayor. Entonces tengo más costos de mantenimiento, de producción, costos energéticos, etcétera, etcétera. Permite reducir el consumo eléctrico del motor, ya lo dijimos, y eso. Bueno, dentro del acondicionador, nosotros tenemos, aquí hay una vista un poco general, nuestros acondicionadores son de doble eje, de igual tamaño y velocidad para asegurar un FIFO que se llama un first in, first out. En el fondo, teniendo los dos ejes del mismo tamaño, corriendo a la misma velocidad, a mayor o menor velocidad, pero siempre a la misma velocidad, aseguramos que la masa vaya, lo primero que entra es lo primero que sale. Si tenemos velocidades variables o lo controlamos de forma distinta, no tenemos esa misma garantía de que todo vaya a ir a la misma velocidad. Esta es una vista lateral y esta otra una vista de la de arriba, una vista aérea, de cómo van las paletas entrelazadas al interior. Y como vemos al tener dos ejes, la distancia entre paletas es muy cercana y corren a alta velocidad. Hemos calculado que podemos llegar a tener más de 43.000 golpes por minuto en la masa. Eso asegura un preacondicionado muy eficiente porque permite romper los grumos, el producto seco, y penetrar con vapor y con agua en cada micropartícula. Eso garantiza una mejor cocción y por lo tanto conversión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y al controlar la velocidad podemos tener tiempos más largos, más cortos. El tiempo de acondicionado es sumamente importante, pero no lo es tanto si no tenemos un proceso que sea de alta energía, que nos permita romper bien la masa. ¿Okay? Velocidad variable, como lo dije, con paletas entrelazadas para un preacondicionado intenso y con la tecnología ABT, que ya lo mencionamos. ¿Ok? Está funcionando ahí. Perfecto. Ahora, limpieza y sanitización del acondicionador. Normalmente los acondicionadores, estas son fotos tomadas del mercado, vemos que la suciedad es tremenda adentro, se va acumulando y la masa se va pegando. Cuando tenemos plantas que hacen alimentos acuícolas y mascotas, tenemos alto riesgo de contaminación cruzada e incluso si una planta es full 100% acuícola, igual debemos tener cuidado porque cuando se va acumulando el producto, como se ve aquí en la foto, el acondicionador va perdiendo su balance. Por lo tanto, no va corriendo en forma uniforme, sino que empieza a vibrar y eso va afectando al equipo en sí. Y después tenemos problemas en las conexiones, tenemos problemas en los rodamientos y tenemos problemas mecánicos. Y no sabemos por qué. Y justamente al tener este tipo de suciedad, si no hacemos limpieza permanente, tenemos contaminaciones cruzadas, tenemos acumulación de bacterias y hongos que pueden estar en el proceso, o tenemos también desbalance y problemas mecánicos. Para eso nosotros desarrollamos esta válvula que nos permite en el fondo lograr limpiar el equipo en forma automática. ¿Okay? Esa válvula se instala en esta posición a la bajada y nos permite aislar el acondicionador y como vemos acá, en el fondo esta foto es antes de limpiar. Normalmente cuando se limpia en el sistema tradicional en forma manual,
nos toma entre 2 a 3 horas limpiar el acondicionador, proceso que deberíamos hacerlo semanalmente, al menos, o podrían ser 2 semanas, pero normalmente se recomienda hacerlo semanal para que no tengamos desbalance y problemas, los que ya se mencionaban. Ahora, esta foto de acá, está tomada a los 20 minutos después de limpiar esto. Y si se observa, aquí está el agua, el resto de agua que quedó con producto, pero al tener un variador de frecuencia y velocidad variable, podemos hacerlo girar en un sentido y luego en el otro, con agua caliente, como se muestra acá. Le ponemos la válvula, llenamos con agua hasta ese nivel, inyectamos vapor, y eso nos permite en 20 minutos tener un proceso, el acondicionador completamente limpio. ¿Ok? El sistema de control, cuando los clientes tienen control automático, hay un botón que tiene el ciclo de lavado. Entonces hace automáticamente toda la operación para tener el acondicionador limpio. En términos de costo, no he agregado ningún valor acá, porque normalmente esta operación las empresas lo hacen los días domingo cuando hacen mantención. Pero hay costos ocultos, como se necesita gente para hacerlo, mano de obra, hay riesgos. Muchas veces cuando estoy trabajando en la planta y haciendo alimentos de mascota y durante la semana quiero pasar a acuícola y necesito limpiar la línea, bueno, ahí hay tiempos muertos, pero no quise poner costos para no interferir en el cálculo. ¿Ok? Pero sí es sumamente importante. Ahí está el acondicionador limpio. Luego pasamos al extrusor. Ya vimos brevemente las distintas tecnologías que tenemos, el mid-barrel valve, que es la válvula que va en el centro, la MB, que va al final para controlar densidad de expansión, etcétera, etcétera, y múltiples configuraciones y distintas formas de diseñar el extrusor. Pero acá yo me quiero detener en lo que es el sistema de corte, que puede ser a lo mejor no tan importante, pero vamos a ver que sí tiene un impacto muy, muy importante en el proceso y en los costos y en la eficiencia energética. Nuestro diseño es un diseño, como se ve en la fotografía, que tiene unos anillos donde van las hojas, pero la gracia que tiene es que este sistema es autoajustable y se alinea automáticamente en la cara de la matriz. Aquí vemos una matriz, esta es de camarón, de 0,7 o 0,8 milímetros. Es una matriz mucho más grande, por eso la mano para dimensionar el tamaño de la matriz. Tenemos hojas de distintos tamaños. En el fondo, este es el proceso tradicional, sistema de corte, donde tenemos hojas que tenemos que ir ajustando una por una para poder lograr tener un buen corte. No siempre tenemos suerte y muchas veces tenemos que volver a parar la línea porque tenemos rebabas o porque tenemos productos deformes, no, se desajustó una hoja y hay que parar y hay que volver a hacerlo. Entonces, ese sistema nosotros lo cambiamos por este otro, que le llamamos el AFK, Advanced Feature Knife, y permite este cambio radical. Aquí hay un video, ahí tenemos el anillo, se ajusta, un solo perno, tiene un sistema de resorte que ajusta la presión, y si necesitamos poner más hojas, simplemente desajustamos un perno, cambiamos el anillo, las hojas se ajustan solas, y por lo tanto es un proceso que nos toma 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos máximo en hacerlo. ¿Ok? Es sumamente rápido. Ahí se ve cómo la hoja está absolutamente paralela al plato y son hojas de alta dureza que duran aproximadamente 5 o 6 veces más que las hojas tradicionales. ¿Ok? O sea, además de ser más eficiente, es más económico. Algunos cálculos para ponerle número. Ajustar cuchillas toma al menos media hora aproximadamente. Si el operador es hábil y sabe cómo hacerlo, más o menos media hora para cada cambio de producto. ¿Ok? Si no se ajustan bien, obviamente se tiene que detener el extrusor nuevamente y volver a calibrar. Pero asumamos que lo hicieron muy bien y no se desajustan y está bien el proceso. Si esta operación se realiza unas 4 veces al día, hay plantas que lo hacen mucho más, pero vamos a pensar que en 24 horas corrieron 4 productos distintos y por lo tanto tuvieron que ajustar las hojas, significa que la planta está parada 600 horas al año, solamente por hacer esa operación, lo que equivale a 25 días al año, que es un mes prácticamente, sin producir y gastando energía, ya que la planta no se detiene para realizar este cambio. Cada vez que yo lo hago, todo el resto de la planta está funcionando. El secador está quemando gas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un gasto energético sumamente importante por una ineficiencia. Si consideramos un costo total promedio de manufactura de $70, como dijimos, por tonelada,
y una producción de 6 toneladas hora, la pérdida es de $250.000 al año por este proceso, por esta ineficiencia. Además, se deja de vender 3.600 toneladas al año. Esa media hora, 4 veces al día, representan 3.600 toneladas al año a 6 toneladas por hora, lo que es un precio, en el fondo, a un precio de venta de $1.200 por tonelada, estimado, nos da $4.300.000. Ese simple acto de hacer un cambio de cuchillas 4 veces al día. Entonces, cuando uno le pone número, nos damos cuenta de que las plantas son tremendamente ineficientes y se gasta mucha plata, y ahí es donde está el éxito y el fracaso. Y vemos de repente empresas que son exitosas y les va bien y son muy rentables, y otras que no importa lo que hagan, nunca pueden lograr alcanzar esa rentabilidad. Ahí están en los detalles está el diablo, dicen. ¿Eh? Bueno, aquí está otra vista de nuestra línea para hacer alimentos acuícolas. Ahí está la válvula. Aquí tenemos alimento de camarón, en este caso es de 0,7 milímetros. Esta foto fue tomada como a las 6 horas en el agua. Es altamente estable en el caso del camarón. Y tenemos también la posibilidad de hacer alimento de camarón con bajo nivel de almidón y alto nivel de almidón. ¿Qué es bajo, qué es alto? Estamos hablando de 11-12% de almidón en el caso bajo, y podemos llegar hemos hecho hasta con 20-21 de almidón en el caso alto. Obviamente depende del resto de los ingredientes, pero tenemos un control muy grande sobre el almidón y las densidades que podemos lograr en el equipo. Antiguamente nosotros teníamos, todavía lo tenemos, pero era el proceso que teníamos para densificar, que en el fondo cualquier empresa que tuviera un extrusor de cualquier marca, nuestro o de otra marca, podía en el fondo extruir, cocinar bien los almidones en el extrusor, y luego bombearlos a un PDU, que es un densificador básicamente, y que eso en el fondo lograba, como se muestra acá, densificar el producto y hacer alimento de camarones. Ahora, eso nosotros lo cambiamos por esta nueva configuración. En el fondo, el proceso de extrusión lo manejamos en la primera etapa del extrusor, que sería esto, y luego la parte de densificación, que sería el resto del equipo, en esta otra etapa. Ahora, como les decía, si cambiamos la matriz y podemos hacer alimentos flotantes con la misma configuración, solamente ajustando los parámetros de proceso. ¿Ok? Ahora, en cualquiera de estos dos formatos, podemos hacer productos de alta densidad como dental stick en el caso mascota, pero también podemos hacer big bones o algún tipo de treat de ese tipo, o podemos hacer alimento de camarón, o podemos hacer alimento de salmón, o podemos hacer controlar la flotación, el hundimiento y la densidad del producto fácilmente. ¿Ok? Resumen de costos. Vamos viendo ahora todos los números que estuvimos revisando. En el caso de ahorros de consumo de eléctrico, en extrusores con motores de 450 HP versus los 200 que necesitamos para 6 toneladas, tenemos $145.000, pero si hacemos el ejercicio con motores de 350 HP, que también vemos en la industria, en extrusores de un tornillo, para 6 toneladas, tenemos $87.000, e incluso con 250 HP, $29.000 de gasto de consumo extra energético. Ajuste de densidad en línea. De tener el extrusor para destapar y tapar orificio y dejar de vender, se deja de vender $3.240.000 al año. Además, el extrusor parado 450 horas al año, 19 días, solamente por ese ajuste que se puede hacer. Con un costo promedio de manufactura de $70 por tonelada, una producción de 6 toneladas nos da $189.000 al año. Ahorro de vapor en el acondicionador, con el ABT, hablábamos de un 15%, sobre los 690 kilos de vapor, son $34.000 al año de ahorro en vapor. Cuando nos vamos a ahorro en el desgaste cuando vemos ahorro en el desgaste de los tornillos y camisas, que no lo tocamos en profundidad, pero el costo promedio de nuestras camisas y tornillos es de aproximadamente 70 centavos de dólar por tonelada de producto. Es muy bajo, y tenemos clientes, dependiendo del grado abrasivo que tenga la fórmula, y dependiendo también de los parámetros de operación que corran el extrusor, tenemos clientes que los tornillos que más desgaste tienen les pueden durar 6 meses, y tenemos otros que les duran 2 años y medio sin ningún problema. Depende
del tipo de producto y proceso. Por lo tanto, el costo que tenemos en reposición de parte es muy bajo. Ahorro en el ajuste de cuchilla. Ya hablábamos que ajustando solo 4 veces al día, estamos hablando de 600 horas al año o 25 días al año. Por lo tanto, se deja de vender 3.600 toneladas o 4.320.000 dólares. Es una suma estratosférica. Con un costo de manufactura de 70 dólares para 6 toneladas, hay una pérdida de 252.000 dólares por el hecho de estar toda la planta funcionando, energía que estamos perdiendo al medio ambiente. ¿Okay? Aquí hay un video general sobre cómo funciona la línea. Básicamente aquí tenemos el losing weight, cómo va funcionando. Básicamente para que tengan una idea, todos lo conocen, pero a medida que vamos descargando y vamos llenando, vamos controlando el peso y esas variaciones de altura son las que producen el efecto de presión sobre el tornillo alimentador. Hablamos sobre el rack de plomería, que nos permite controlar el vapor, ajustar la presión, la calidad de vapor y agua. En el acondicionador también hablamos de la válvula ABT, de cómo opera a distintas velocidades, de las distintas configuraciones de los tornillos, y también hablamos sobre las distintas tecnologías de mid-barrel valve o la EMB para controlar. Eso es básicamente el proceso, cómo lo manejamos. Y finalmente hablemos de control automático. En el fondo, el control automático, que lo trabajamos con la empresa Northwind, que es líder a nivel mundial en sistemas de control, ya les voy a contar por qué. Tenemos un panel touch que se puede controlar toda la operación, es resistente al agua, resistente al polvo, a la temperatura, etcétera, etcétera. Y podemos controlar no solamente el extrusor, sino que secador, aplicador de grasa, etcétera, enfriador, e incluso se puede controlar la planta completa. Normalmente hay otra pantalla que está en la sala de control, pero básicamente podemos controlar las partidas y paradas, que ni siquiera tocamos ese tema. Las partidas y paradas, hay empresas que demoran mucho tiempo en hacer una partida. En el caso nuestro, si hacemos una partida automática y una parada automática, es muy suave y se hace en forma más eficiente de acuerdo a cada producto. ¿Cuánto demora? 3 minutos, 5 minutos, algo así. Por lo tanto, las mermas de las partidas y las paradas son mínimas. Sistemas de seguridad frente a emergencia. Si hay alguna emergencia, el sistema automáticamente ajusta, baja, para, limpia o hace lo que tiene que hacer dependiendo del tipo de alarma que tengamos. Tenemos sistema de seguridad en el secador, de tal manera de controlar cualquier escape de gas o probable incendio o cualquier cosa, lo va controlando automáticamente. Monitorización de procesos y alarmas, de tal manera de saber exactamente qué tipo de alarma y por qué tuvimos cada una de ellas. Datos históricos y trazabilidad, podemos controlar exactamente todo lo que está haciendo y cuál es la trazabilidad de cada producto. Y en este punto me quiero detener. Muchos clientes nuestros, nosotros le integramos la automatización de las plantas completas, desde recepción de materia prima a producto terminado. ¿Y qué ventaja tiene eso? Full trazabilidad. O sea, sabemos exactamente el costo de cada bolsa que está saliendo del extrusor en ese minuto. Porque va asociado a costos de cada materia prima, de cada proveedor, de cada compra que se hizo, de tal manera de saber el costo exacto y de dónde viene cada materia prima, y sabemos cuánto vapor y cuánto estamos gastando, cuánta energía eléctrica. Todos los costos están asociados dentro del sistema de control y nos permite tener no solamente la trazabilidad, sino los costos, de tal manera que esa información en la mano, en la palma de la mano de la gerencia o la gente que necesita tomar decisiones frente a una licitación de producto, frente a un negocio en particular, yo sé exactamente cuánto vale ese producto, no cuál es mi costo promedio de planta, que normalmente es el dato que manejan las empresas. Yo sé cuánto vale ese producto y puedo de repente tomar la decisión de eliminar ciertos productos de mi cartera de productos, básicamente porque no es rentable. Entonces, ese tipo de análisis podemos hacerlo. Predicciones de mantenimiento, nos va avisando cualquier parte de la línea que tengamos que hacerle mantención, nos va avisando en forma preventiva para no parar la línea. Capacidad de integración total de las instalaciones, como ya dije, tener la planta completa. Servicio técnico remoto por Ethernet 24 horas del día, semana, a la hora que sea. Hay gente de turno esperando cualquier llamado de cualquier cliente, de tal manera que cualquier problema que haya, nos conectamos. Manuales en control de proceso y soporte, todo en español. Y esto es sumamente importante.
el sistema de control tiene la capacidad de entregar reportes personalizados para cada cliente. Si un cliente, el gerente no necesita estar mirando cómo va cada válvula, lo que necesita es saber cuál es el costo, cuál es la eficiencia que está obteniendo, cuál es el performance que tiene la línea, por qué el turno de la noche funciona mejor que el de la mañana, o por qué este producto es más rentable que el otro. Todos esos análisis, cuánto se produjo, por qué hubo paras, cuáles fueron las razones, dónde están los puntos, los cuellos de botella, toda esa información que requiere, se puede entregar en un reporte personalizado. O sea, todos los días el gerente puede tener en la mañana o el supervisor va a tener en la mañana un reporte que le dice exactamente lo que quiere saber, sin tener que entrar a mirar el extrusor, o sea, el sistema de control y saber qué cosa está pasando. Tiene un reporte personalizado. O sea, los sistemas de control no son abrir y cerrar válvulas, es mucho más que eso. ¿Okay? Y bueno, solamente mencionar que Northwind es un partner, es un solution partner dentro de Rockwell, de Allen Bradley, y hay aproximadamente, para los que no saben, como menos de 80 solution partners a nivel mundial. El único que es el top, el nivel más top para Rockwell a nivel mundial, el único en plantas de extrusión es Northwind. Por lo tanto, nosotros trabajamos en conjunto con ellos. Nosotros como expertos en la parte de extrusión y proceso le dijimos lo que necesitábamos y ellos como expertos en la parte de control programaron e hicieron esto posible y tenemos un sistema de control tremendamente potente. ¿Okay? Y eso nos permite dar soporte en línea, en tiempo real. Y esto, en términos de costo, cuando vemos que estar media hora o una hora parada la planta, ¿qué impacto tiene? Es tremendamente importante. Junto con el sistema de control, nosotros proveemos estos lentes que se ven acá, que se conectan ahí al casco, y son unos lentes RealWear, y son manos libres, tiene control por voz, o sea, el operador no necesita estar usando las manos. Tiene Zoom por voz, o sea, tú puedes llamar que se acerque una imagen. Estamos conectados tiene audífonos con eliminación de ruido, de tal manera que el operador puede estar al lado del extrusor y va a escuchar la conversación como estamos teniendo la conversación ahora, de tal manera que no hay ruido de interferencia. Conexión por Teams o Zoom para que cualquier persona o varias personas de distintas partes del mundo estén conectadas y puedan darle soporte a entrenamiento, temas de mantención o algún problema o un desarrollo de producto, cualquier cosa, se le puede dar directamente en línea. Tarjetas de memoria con 64 GB para guardar planos, mapas, videos, fotos, de tal manera que por voz lo puedes ir llamando y lo puedes ir usando. Imagen HD y requiere Wi-Fi de alta velocidad, pero hoy día con los teléfonos de 5G basta un teléfono celular, se pueden conectar y la imagen es de alta resolución, no hay problema. Y con los más altos estándares de seguridad. Nosotros durante la pandemia tuvimos que hacer prácticamente todas las puestas en marcha en forma remota y este sistema está altamente probado y funciona muy bien. ¿Okay? Resumen, básicamente, para hacerlo rapidito, hablamos del extrusor, acondicionador, del ABT, cabezal multicolor, brevemente, del sistema de corte, de la válvula MB, del sistema de configuración nuevo del extrusor, ADT que se llama. Hablamos también, no tocamos, pero tenemos también secadores, aplicadores de grasa con enfriadores solo. Y tenemos también como un extra para aquellos plantas que tienen todos los desechos húmedos, que es muy complicado, muchos tienen que secarlo y un gasto energético después molerlo. Todo eso lo metemos en estos recuperadores de desechos, lo hacemos una lechada, un slurry, y lo bombeamos directamente al acondicionador para recuperar todos los finos. O sea, el objetivo nuestro es tener una planta altamente eficiente y que trabaje con bajos costos. Y tampoco lo tocamos, pero también tenemos algunos procesos en línea para medir densidad, humedad, actividad de agua, etcétera, etcétera. ¿Okay? Solo me queda decir, no pierdan la oportunidad de trabajar con un socio estratégico experto como Extrutech. Cualquier pregunta que tengan, no importa que no sean clientes, felices de ayudarlos, felices de poder cooperarles y si podemos ayudarlos a que sus procesos sean más eficientes, encantado de hacerlo. Nosotros disfrutamos lo que hacemos, así que no tenemos problema. Y finalmente, como lección para que nos quede aquí, que probablemente van a recordar más la imagen que viene que todo lo que dije, ¿eh? Normalmente nosotros cuando tenemos un proyecto tenemos una imagen en nuestra cabeza, tenemos una expectativa, es algo que nosotros queremos lograr. Y muchas veces nos dejamos llevar por el precio o por una oferta fácil o porque creemos que todo se puede lograr de la misma manera
y terminamos con algo que no era lo que estábamos esperando. Entonces, no hay que perder la oportunidad de hacer las cosas bien de una sola vez. Seguramente esta va a ser la foto que más van a recordar. Cualquier pregunta, feliz.